¿quién fue Melquisedec verdaderamente? ¿Habrá sido un simple rey y sacerdote cananeo? ¿Qué tal si fue Sem, el hijo de Noé, quien según algunos historiadores todavía estaba vivo por aquel entonces? ¿O habrá sido acaso una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como una cristofanía? Presta mucha atención a este video, porque aunque ha habido muchas teorías sobre quién pudiera ser Melquisedec, en el video de hoy navegaremos en aguas profundas para revelar el misterio de quién fue Melquisedec, y te advierto que hay detalles que daremos en este video que son sumamente profundos y que no te puedes perder. Por lo tanto, te animo a que te quedes hasta el final del video. Pero antes de averiguar quién fue este personaje, necesitamos saber algunos detalles importantes sobre el contexto que la Biblia presenta sobre este. Sabes que la primera vez que encontramos a Melquisedec en la Biblia es en Génesis 14, donde se nos narra una impresionante historia. Sucede que Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba viviendo por aquel entonces en la ciudad de Sodoma, la cual junto con otras muchas de la región se habían tenido que someter al yugo político de Kedorlaomer, rey de Elam. Pero dice la Biblia que en el año 13º estas ciudades se rebelaron, lo cual causó una gran guerra que perdió el pueblo de Sodoma, Gomorra y otros, por lo que vino Kedorlaomer y se llevó cautivo a muchos habitantes de estas ciudades, entre los cuales estaba precisamente Lot. No obstante, la Biblia relata algo maravilloso, y es que cuando esta noticia llegó a oídos de Abraham, este preparó a 318 criados suyos para que lo acompañasen a la batalla, y cuando nadie se lo esperaba, Abraham y su pequeño grupo de guerreros atacaron el campamento de Kedorlaomer, derrotándolos y recuperando así los bienes como también a los cautivos, entre los cuales estaba su sobrino Lot. Y presta atención a esto, porque la Biblia dice que cuando Abraham venía de regreso con el botín y los cautivos, le salió al encuentro un misterioso personaje llamado Melquisedec. Y mire con atención la manera como la Biblia narra este encuentro. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora bien, hay dos pasajes más en la Biblia que hablan sobre Melquisedec y que son muy importantes. Uno de ellos es el Salmo 110, donde el salmista dice proféticamente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabes que este pasaje hablaba acerca de Cristo, y así lo confirmó el escritor de Hebreos cuando también hizo alusión a Melquisedec en varios pasajes, donde por cierto nos ofrece algunos detalles muy importantes y profundos que nos ayudarán más adelante a entender su verdadera identidad. Ahora bien, ¿quién pudiera entonces haber sido Melquisedec? Quiero mencionar dos teorías populares que seguramente usted ha oído, pero que con mucho respeto digo que no creo que estén acertadas, y luego les daré la respuesta bíblica a esta pregunta. En primer lugar, hay quienes dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que estaría todavía vivo para aquel entonces, según algunos. Pero si ese fuera el caso, creo que no hubiera dicho Hebreos 7 que este Melquisedec no tenía padre ni madre, sabiendo que era el hijo de Noé. Más bien, creo que hubiera mencionado su relevante identidad, por lo cual no veo demasiado peso en esta teoría. La segunda teoría dice que Melquisedec fue un sacerdote cananeo de la ciudad de Jerusalén o alguna otra ciudad llamada Salem en su época. Si has oído esta teoría, déjame saber en los comentarios. Pero el problema que tengo con esta es que en Hebreos se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual significa que Cristo no vino de la tribu de Leví como Dios había mandado en cuanto al sacerdocio hebreo, porque él venía, Cristo, a establecer un sacerdocio nuevo bajo un nuevo pacto, y por eso él vino de la tribu de Judá, por cierto, y no de la tribu de Leví, de la cual sí era Aarón. Por lo cual se enseña en la Biblia que Cristo se estableció como sacerdote según el linaje espiritual de Melquisedec. Pero el problema con que Melquisedec haya sido un cananeo es que debemos recordar que los cananeos vinieron de Canaán, el hijo de Cam, a quien Noé maldijo. De hecho,
Dios también maldijo a Canaán cuando mandó a los israelitas que los destruyeran al entrar a la tierra prometida, por lo que no creo que tenga mucho sentido que el linaje espiritual de Jesús como sacerdote viniera de un cananeo, un linaje maldito, sino que en todo caso debía ser de un linaje santo y llamado para Dios, como si lo fue Abraham, que sí vino del linaje de Sem, hijo de Noé, no de Cam, a quien Dios maldijo. Y es entonces que esto nos lleva a una tercera postura, y es la pregunta de si acaso Melquisedec pudiera haber sido Cristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce teológicamente como una cristofanía. Y preste por favor mucha atención a esto, porque estamos llegando al momento más importante donde la verdad será revelada. Pero creo que primero hay que entender qué era una cristofanía, y se describe así teológicamente a las apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que en la Biblia hay evidencias de que Cristo apareció en el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dar algún mensaje especial, y de hecho en muchos de estos casos se refirió a él como el ángel de Jehová. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón, y cuando éste le pregunta al ángel por su nombre, éste le responde diciendo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Pregunto, ¿a quién se le llama en la Biblia admirable? Obviamente a Jesucristo. Y para que no quepa duda, fíjese que luego de esto Manoa le dice a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y así como este, hay otros muchos casos de apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento que no tenemos tiempo de abarcar en este video, pero si quieres saber más sobre esto, en la descripción te dejaré el enlace a un video que hice donde profundizo mucho más sobre este tema. Entonces, esto nos lleva finalmente a la pregunta de oro: ¿habrá sido Melquisedec una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo preencarnado? Mi opinión, luego de estudiar este tema a fondo, es que sí. Todo indica que Melquisedec fue Cristo mismo, y te quiero dar tres evidencias de por qué creo esto, y te aviso que la última, la tercera, es la más importante de todas. En primer lugar, es importante reconocer que este Melquisedec no era cualquier rey o personaje de la época, sino alguien infinitamente mayor, porque lo coloca por encima de Abraham mismo. Y pregunto, ¿quién pudiera haber sido mayor que Abraham? Mire con atención lo que Hebreos dice al respecto. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y luego añade: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Note que Abraham mismo reconoció a este Melquisedec como alguien muy superior a él, por lo cual le entregó los diezmos, y además dice que Melquisedec bendijo a Abraham, por lo cual otra vez pregunto, ¿quién pudiera haber sido más grande en autoridad espiritual que Abraham, aquel hombre que fue llamado amigo de Dios y al cual se le llama el padre de la fe? Evidentemente, creo que esto demuestra que Melquisedec era Cristo, y esto concuerda con lo que Jesús le dijo una vez a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En segundo lugar, las características que se dan sobre el oficio de Melquisedec nos confirman que era Cristo mismo. Primero, se le llama Rey de Justicia y Rey de Paz, lo cual es una descripción directa de Cristo, quien es el príncipe de la paz y el rey que cabalga en justicia. También se dice que era sacerdote, y esto es sumamente importante porque significa que tuvo varios oficios, rey y sacerdote, algo que prácticamente nadie lo pudo hacer de manera simultánea en el Antiguo Testamento. Y curiosamente, en cuanto a Cristo, se dice que él es rey y sacerdote, y que por lo tanto nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes. Pero como si fuera poco, dice el pasaje además que Melquisedec sacó pan y vino para Abraham, lo cual es una clara referencia a Jesús, quien en la Santa Cena comió con los discípulos pan y bebió del fruto de la vid. Pero ojo a esto, porque hay una tercera y última evidencia que creo que es la más importante y que sella esta enseñanza. Y es que en Hebreos se habla de Melquisedec como uno que es eterno.
Mire conmigo el pasaje donde dice que Él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. Note